Bienvenidos a la sesión 4 de Impuestos sobre la Renta. El día de hoy vamos a hablar sobre las anualidades de capitalización, clasificación de las anualidades, el valor de las anualidades, el valor del dinero de las mismas en un principio y al final, y el cálculo de las imposiciones vencidas adelantadas, del interés simple y compuesto y las aplicaciones. Pues iniciando con esta sesión vamos a hablar sobre las anualidades y las conceptualizaciones que tenemos que tener claras. ¿Qué es una anualidad? Es un conjunto de pagos realizados en intervalos de tiempos iguales, es decir, un pago de un importe constante hecho en intervalos regulares, aún por periodos menores de un año. Es decir, que no necesariamente se dan en periodos de un año, sino que pueden ser semanales, mensuales, quincenales, semestrales correspondientes, eso a la negociación que se haya realizado. Los intervalos o periodos de pago es el tiempo que transcurre entre pago y otro, y el plazo de la anualidad es el tiempo que pasa entre el inicio del periodo de pago hasta el final y del pago. La renta es el pago periódico que se tiene que realizar y las anualidades de capitalización son cantidades fijas que se depositan cada año a un interés compuesto durante un número fijo de años y al final se consigue que es la suma entre el capital que se invirtió más la generación de los intereses al final de los tiempos o los periodos que se hayan determinado, el plazo de la anualidad. Otros conceptos que tenemos que tener claro es el capital. ¿Qué es el capital? Igual a todas las operaciones comerciales, es el valor actual de la operación. El tiempo, el plazo que se pacta. El momento inicial es cuando se formaliza la operación y también recibe el nombre del convenio porque es un acuerdo entre las partes y puede existir un pago inicial o no, eso depende también de las partes. El periodo de gracia o periodo diferido es el intervalo que transcurre entre el momento inicial y el inicio del primer pago. Esto cuando se hace diferido o al finalizar el primer periodo. La tasa de intereses es el que se pacta en un crédito. En compras, crédito generalmente no se indican, generalmente en las compras, y suele ser más alta en el mercado. Esto dependiendo también la tasa que se va a estar generando. Eso en un desglose generalmente cuando hay un préstamo en un tema bancario. Los intereses son los que se van generando por las operaciones y el monto es la acumulación de los intereses más el capital al finalizar o en el desglose de los periodos. Con eso podemos concluir que la anualidad es una asociación de pagos, depósitos o retiros que generalmente son iguales, que son realizados en periodos iguales de la misma determinación de acuerdo al pacto que se haya realizado o al convenio de las partes. La palabra anualidad, aunque significa anual, esto en temas financieros corre de otro determinado tipo de conceptualizaciones que pueden ser semestrales, mensuales, semanales o incluso diarios, bimestrales, trimestrales, semestrales, de acuerdo a cómo se haya realizado el acuerdo. Dentro de esas mismas conceptualizaciones tenemos de nueva cuenta que la anualidad es una asociación de pagos, depósitos, abonos o retiros iguales que se realizan en intervalos iguales a interés compuesto. El intervalo es el periodo de pago o periodo de renta y se conoce como intervalo o periodo de pago de tiempo que transcurre entre un pago y el otro. Esto es el desglose que ya hemos tenido para la realización de los pagos. La renta es el nombre que se le da al pago periódico y el plazo de la anualidad es el tiempo que transcurre entre el inicio y el final. La clasificación, existen muchas clasificaciones, sin embargo las más aceptadas son por su tiempo, pueden ser ciertas aquellas cuya percepción o pago se estipula en términos precisos, es decir, se estipulan las fechas. Contingentes eventuales, aquellas que requieren o dependen de un acontecimiento fortuito, es decir, si se realiza en un determinado primer pago o del último o ambas no se acuerdan de antemano. Esto depende también de las partes. Por el vencimiento de sus pagos pueden ser vencidas u ordinarias, aquellas que en cada uno de los pagos se hace al final de cada periodo durante el tiempo total del plazo del problema, y las anticipadas, aquellas que se pagan al principio de cada periodo durante el tiempo de percepción. Esto lo vamos a ver ahorita en una tabla para entender mucho más este tema por el vencimiento. Por su iniciación pueden ser inmediatas, cuando la realización de los cobros o pagos se hace en el periodo inmediato siguiente a la formalización del acuerdo, o las diferidas, en aquellos en donde el principio de la serie de pagos se difiere, es decir, que la primera anualidad vence en el tiempo del transcurso de uno o varios periodos. Esto que sea al mayor al intervalo que separa entre cada anualidad, es decir, durante los tiempos que ya se tienen estipulados. Por sus intereses pueden ser simples, aquellas que en el periodo del pago coinciden con la capitalización, o generales, aquellas que el tiempo coincide con el periodo de capitalización y de pago. ¿Qué es el valor de la anualidad?
El valor de la anualidad es el valor presente, el valor de un flujo de pagos futuros iguales con los pagos que se hacen sobre una hipoteca, en este caso la renta, lo que mencionamos, y es una perpetuidad de un valor de un flujo de pagos perpetuos y que se estima no serán interrumpidos ni modificados, es decir, que ya tienen un acuerdo el de desglose y cómo se va a estar realizando el pago de esta renta. Cuando la época del cálculo coincide con la iniciación de la serie de pagos o rentas, el valor equivalente de la serie es el actual. El lapso que transcurre entre la fecha de entrega del valor actual y el vencimiento de la primera anualidad será igual a cada periodo que separa a las demás, es decir, en los acuerdos que se va teniendo, el monto que se va a estar generando. Y el valor presente o actual es el de las anualidades ordinarias, se puede presentar de estas dos modalidades. Primero, con el descuento de una serie de anualidades que se vence escalonadamente y están separadas por intervalos iguales, es decir, se va venciendo con cada pago, y como la determinación de un capital que, invertido a intereses, proporciona una serie de rentas futuras, es decir, que va a ser realizada pagos posteriores. El valor del dinero de un mismo negocio al principio o al fin. Eso se puede entender en la cuestión de negocios, que no hay una legislación exacta para determinar el valor de un negocio, de esos actos, si son tangibles o intangibles. Sin embargo, en el tema de que nos compete a nosotros, hay que recordar que el valor del dinero de un inicio es el monto que estamos presentes, el valor del monto presente que se va a estar acumulando, y al final del mismo va a ser una generación de este mismo monto más los intereses, es decir, el incremento por la renta que se está realizando en los periodos consecutivos de acuerdo al acuerdo y el convenio que se haya determinado. El cálculo de imposiciones vencidas y adelantadas. Esto es lo que vimos dentro de la clasificación. Entre el interés simple y compuesto. Vamos a ver primero las conceptualizaciones y ahorita vamos a ver los ejemplos. El monto de una anualidad ordinaria o vencida es cuando el depósito pago se hace al final del periodo. Su parte es su valor presente o capital para obtener el monto. Esto es que el monto de las anualidades ordinarias o vencidas es la suma de los montos de todas y cada una de las rentas pagadas hasta el momento de realizar la última. Esto es, si nosotros acordamos que el primer monto va a ser, supongamos que firmamos la renta del 1 de enero al último día de enero, cuando venza se va a realizar el pago, es decir, ya está vencido, para empezar a conceptualizar a partir de esa fecha para el siguiente mes. Y en el caso de las anualidades anticipadas, a diferencia de las anualidades vencidas, se pagan al final de cada periodo. Las anticipadas se cubren al comienzo del periodo. Aquí vamos a ver la tabla que les mencionaba, cómo vemos el ejemplo de las ordinarias o vencidas que se pagan al final de los acuerdos o los tiempos o las fechas que se hayan determinado, y las anticipadas se hacen al principio de cada determinada fecha. Aquí vamos a ver cuáles son unas características diferentes entre unas y otras. En las anualidades ordinarias, la primera anualidad se paga al final del periodo, mientras que en las anticipadas se realiza al comenzar. Por eso el pago de la última renta ordinaria coincide con la terminación del plazo estipulado en la operación. Esto hace que no se produzcan intereses y que su inversión se haga solamente como complemento del monto de las rentas. En tanto, en las anualidades anticipadas, la última renta se paga al principio del último periodo y estas, al contrario de las anteriores, sí producen intereses. Ahora vamos a hablar los ejemplos. Aquí un poco de las aplicaciones, vamos a regresar a la lámina 11. Aquí en este ejercicio 1, que les pido por favor que revisen en el material complementario, ahí hay unos libros que son muy importantes para que puedan desglosar con ejercicios. Una persona decide depositar 5,000 pesos al fin de cada mes de una institución financiera que le abonará intereses al 12% anual convertibles mensualmente. Al 1% mensual durante 6 meses, se pide calcular y conocer el monto que se llega a acumular en los plazos. Es decir, la aplicación, vamos a ver este desglose como en el depósito del primer mes. Tenemos la cantidad que se va a estar realizando el pago de la renta y los intereses de este segundo mes que se va a estar generando ya es al 0.01%, que aquí ya es la multiplicación, y la suma es la cantidad que se va a estar generando, y así consecutivamente vamos a tener el desglose hasta llegar al monto final, que va a ser los 30,760.08. Aquí, como podemos ver en la pantalla,
el desglose que vamos a tener mensualmente de las rentas anticipadas. Ahora, en las formas de calcular el monto futuro de una anualidad simple cierta anticipada, aquí tenemos la fórmula que se va a estar generando y la misma que les pido que vayan revisando durante todo el material. La anterior era en los montos vencidos, ahora estamos viendo las anticipadas y vamos a ver este desglose para calcular el presente de una anualidad simple cierta con las fórmulas y con el desglose de cada uno. Por el tiempo vamos a hacer un poquito más rápidos, únicamente me interesa que vean esta siguiente tabla, que en la solución aritmética, si hacemos en este primer ejercicio, si se hacen 6 depósitos trimestrales anticipados de 25,000 pesos cada uno, con una tasa del 20% capitalizable trimestral, ¿cuál es el monto futuro? Aquí a diferencia del anterior que se va haciendo una suma, aquí vamos a ir viendo cómo en el desglose de esta renta, es decir, la renta más los intereses más la renta siguiente, vamos a tener un monto final del primer trimestre. Que es igual al 0.05% que aquí estamos viendo del monto trimestral, porque ya se fueron desglosados para realizar los pagos en 6 pagos. Aquí vemos 1, el segundo, el tercero, cuarto, quinto, sexto, lo que va a estar generando que al final el monto final del sexto trimestre va a ser de 178,550.21. Esto en el desglose que estamos viendo sobre la actividad que se está desarrollando, en donde se dice, se hacen 6 depósitos trimestrales anticipados de 25,000 pesos cada uno y que al final de cuentas ese sí va a estar generando intereses. A diferencia del anterior, vamos viendo cómo se va desglosando y que va a tener un monto que poco a poco se va cumpliendo.